días con todos. Hoy es miércoles 20 de julio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son el doctor Ramiro Rivera, consultor político, ex vicepresidente del Congreso Nacional. La nueva mayoría en la Asamblea se apresta a tomar el control del Consejo de Administración Legislativa, el CAL, y las acciones de orden político del gobierno lo vamos a revisar. También el ingeniero Roberto Castillo es el director ejecutivo del INEC. Con él vamos a hablar de desempleo, inflación, desnutrición infantil y el censo poblacional. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El ala rebelde de Pachacutic inicia la recolección de firmas para un juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, por la acción policial durante el paro convocado por la CONAIE. Desde el oficialismo defienden la labor del funcionario y señalan que lo principal es investigar las muertes por estas movilizaciones. Llegaron algunas organizaciones que participaron en las movilizaciones de junio pasado. Su pedido era que la Asamblea inicie un juicio político contra el ministro del Interior, Patricio Carrillo, acusándolo de represión a manifestantes durante las protestas. Los legisladores rebeldes de Pachacutic acogieron el pedido. Tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados de derechos humanos legalmente ratificados por el Ecuador. Derechos humanos que no fueron cumplidos. Voy a ser el ponente, vamos a recoger las firmas y vamos a presentar. Necesitan 35 firmas. UNES y Pachacutic superan ese número. Sin embargo, en el socialcristianismo prefieren esperar. Sin embargo, sí es bueno también aclarar que en el paro de octubre cumplió un rol muy importante la fuerza pública, los policías, los militares, y sin duda también nosotros hemos respaldado la posición de ellos. Entonces, esperaremos a ver qué se presenta, qué méritos existen para tomar una decisión. Desde el oficialismo señalan que antes que un juicio, lo primero sería investigar las muertes durante las movilizaciones y definir luego responsabilidades. Más allá de las intenciones que tengan algunos asambleístas de querer ganar protagonismo con juicios políticos, lo que tenemos que entender aquí es que tenemos que llegar a la verdad de lo que sucedió. Y por supuesto no estaremos jamás de acuerdo a que se quiera cortar cabezas sin siquiera hacer una investigación. Las organizaciones que visitaron la Asamblea pidieron también un juicio político al ministro de Defensa, Luis Lara. Sin embargo, los legisladores de Pachacutic dijeron que eso todavía deberán analizarlo. Mientras el gobierno está en un proceso abierto de diálogo con el movimiento indígena dentro de la Asamblea Nacional, la mayoría liderada por el correísmo se consolida y se hace sentir incluso en organismos donde se suponía que había perdido el control, como el Consejo de Participación Ciudadana. Ante esa realidad, bajo el paraguas de esa verdad, ¿qué opciones tiene el régimen para tratar de sacar adelante su programa de gobierno? ¿Tiene alguna? Lo vamos a analizar con Ramiro Rivera, consultor político, ex vicepresidente del Congreso Nacional. Buenos días, doctor Rivera, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Me parece que en la respuesta a su pregunta es poca o ninguna. El testimonio evidente es que la Asamblea, desde que empezó a operar, a pesar de que el gobierno tenía una mayoría desconfiable, perentoria y pasajera, la Asamblea tiene un rol de bloqueo, de impedir que los proyectos del Ejecutivo sean aprobados. Así ha sucedido casi con todos los cuerpos legales. Y el único cuerpo legal que fue posible que se viabilice fue gracias al silencio y a la abstención del correísmo. Entonces, Lenín, el problema no es que haya una mayoría al un lado o al otro lado. Siempre es importante que un gobierno tenga mayoría para implementar su plan de trabajo. El problema del Ecuador es que la cultura política atávica que tenemos nos orienta a bloquear, a impedir, a confrontar, a agotar todo espacio de diálogo y a entrar en una infernal confrontación que le hace daño a la democracia. Doctor Rivera. Decir,
La Asamblea Nacional actúa como un animal herido, trata de recuperarse del golpe de no haber podido destituir al presidente de la República. Con la mayoría que encabeza el correísmo, están ejerciendo su voluntad a fuerza de votos dentro de esta Asamblea. Así destituyeron a la segunda vicepresidenta, así ahora se van a tomar el control del Consejo de Administración Legislativa en la sesión de hoy jueves y de la Asamblea Nacional, perdón, de mañana jueves y de la Asamblea Nacional en sí, con una oposición que busca abiertamente la salida del Ejecutivo, doctor Rivera. ¿Se puede gobernar desde la ingenuidad de la que hace alarde el presidente Lasso? Bueno, está bien argumentar la ingenuidad para tener cierta simpatía por ingenuo de la opinión pública, pero en política no caben ingenuidades. Tampoco es saludable en la política un mecanismo de comprar conciencias o votos. Son dos extremos repudiables. Pero en la política es bueno una pedagogía de información y de comunicación para que la opinión pública y los ciudadanos sepan lo malo, lo bueno y lo feo de una asamblea. Esta es una mayoría, y me refiero fundamentalmente al correísmo, y a los señores de Pachacuti que son correístas y que se autodenominan rebeldes. Es una mayoría salvaje, es una mayoría conspirativa, es aquella mayoría que le dio perdón y olvido a gente que había cometido delitos penales en nombre de la amnistía, que era solo para delitos políticos. Es la mayoría que ha negado todos los proyectos de ley que el Ecuador necesita, que se ha negado a actualizar las relaciones laborales en un mundo que es distinto al romántico socialismo de los años 30 del siglo pasado. Es la mayoría que coordinó la movilización con un radical para generar conmoción interna, para provocar un reguero de sangre y dar un golpe de Estado. No es una mayoría de inocencia, es una mayoría salvaje, que rompe todas las reglas. Ahora, doctor, ese es el problema. Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo ha dado palos de ciego en su relación con la Asamblea, incluso desde antes de comenzar, cuando buscó construir una mayoría con ese correísmo y con el Partido Social Cristiano, pero recula y opta por aliarse con Pachacuti y con la Izquierda Democrática en un parto de los montes del que sale sin pan ni pedazo. En ese trayecto, el presidente pierde su capital político, el que había alcanzado cifras importantes gracias al éxito de su plan de vacunación. Pero pensar en que ese capital político se puede recuperar ante el escenario actual es, doctor Rivera, lo que solía decir el doctor Ángel Duarte Valverde, sueños de perro. Es bien difícil, porque no es el gobierno el único actor que está jugando en el escenario. Si bien es comprensible que Asesoría de Comunicación le dice al presidente, venda usted la imagen de transparencia, de niñez, de inocencia y deje al otro lado a los políticos. Está bien, porque la política tiene descrédito. Siga usted trabajando por la gente, está bien, pero un gobierno que sea excesivamente contemplativo, un gobierno que se deje ver por una lógica de inercia, que no tenga iniciativa, estrategia, voces, protagonismos y provoque hechos, es un gobierno que simplemente reacciona ante las amenazas o los hechos consumados. Y ya que tocó usted el tema de la comunicación, doctor Rivera, antes del paro se decía que el gobierno no comunicaba. Hoy el régimen se pone a cargar sobre sus espaldas el abandono, la inequidad, la injusticia de 192 años de república y tampoco pasa nada. Sale a frentear una realidad de siempre como si fuera consecuencia de sus 15 meses de gestión. Y sí, es su obligación el empezar a cambiar esta situación, pero de esa narrativa, de la narrativa de que esta realidad es producto del desgobierno y del desmanejo del país, de los recursos públicos, no hay atisbo. Los ecuatorianos somos bien olvidadizos, Lenín. La gente se olvida de que la violencia que hoy tenemos en las calles, en las cárceles, es producto de la convivencia y de la cohabitación que construyó el correísmo con las bandas del narcotráfico. Que el déficit fiscal, que las demandas reprimidas y represadas,
y acumuladas, fue consecuencia de omisiones pasadas. Pero al gobierno le ha faltado, reitero, una suerte de pedagogía política en la comunicación. Casi toda la comunicación del gobierno descansa en la figura aislada y exclusiva del presidente. No hay ministros, no salen, no explican, no orientan, no educan. ¿Cómo no le decimos a la gente que mientras el gobierno del presidente Lasso gastó $1.000 millones para enfrentar una pandemia con enorme éxito, el señor Correa se llevó $1.500 millones en propaganda? Hay que educarle al pueblo, porque el pueblo no tiene toda la información. Y el gobierno necesita una estrategia de comunicación. ¿Debe entonces, doctor, le pregunto, cambiar el presidente su forma de gobernar? ¿Debe cambiar el jefe de Estado su concepción del uso, del manejo del poder, teniendo en cuenta que los ministros deben ser los fusibles y no el gobierno, entendiendo pues que de nada sirve la defensa a ultranza de los miembros del gabinete si se termina cayendo el régimen, si se termina cayendo el gobierno? Es verdad, Lenin, que en todo sistema presidencialista el presidente es el eje, es la figura esencial y gravitante en la imagen del gobierno. Es la verdad. Pero no es menos cierto que el equipo de gobierno, diverso en distintas áreas, debe ser el ejército que dé enfrente de manera proactiva, directa, diaria, informando, explicando y dando a conocer lo que se hace para la gente. No es menos cierto que probablemente en el subconsciente de los ecuatorianos hay un extrañamiento de las sabatinas de Correa, porque Sabatina era un hombre totalitario que totalizaba y hegemonizaba la opinión pública. Él es el que ponía la agenda. Es verdad que este gobierno es más democrático, tolerante y mesurado, pero a veces parece que el fusible es el presidente y los ministros, a más de un TikTok o de vez en cuando alguna palabra aislada, dicen poco o dicen nada. De tal manera que los ministros tienen que ser el sustento del equipo del gobierno. Ellos son los fusibles y a veces da la impresión que es el presidente la carne de cañón que se pone al frente todos los días frente a todos los problemas, lo que a veces provoca errores que comete y que tiene costos. Ahora, es preocupante que distintas voces dentro del régimen hayan dicho, terminado el paro, que no estaban conectados con la realidad, que debían escuchar a la gente, que había que girar el timón. Porque entonces, doctor Rivera, ¿para quién se estaba gobernando? ¿A quién se estaba escuchando? Bueno, primero, no siempre usted el mejor equipo de gobierno lo puede encontrar en el mejor equipo de colaboradores de la empresa donde usted ha estado toda la vida. Sí podríamos decir que hay también inteligencia fuera de un círculo personal. Ese es un elemento. El segundo, me parece que nunca el gobierno tuvo conciencia de que no ganó por sus propios méritos. Guillermo Lasso ganó porque muchos ecuatorianos votaron y votamos para impedir que el correísmo siga destruyendo el país. Es decir, tuvo una fragilidad prestada, diríamos una legitimidad prestada, fiada, que no le era propia y que tenía que defenderla con mucha inteligencia. Y a veces da la impresión que es un gobierno en algunos temas lerdo, lento, al que le falta equipos, al que le falta mística, al que le falta trabajo. Una pregunta, ¿qué hizo la Secretaría de los Pueblos Indígenas durante más de un año? Ponerse un poncho rojo no es ser indígena, de tal manera que me parece que ahí estuvo la falencia que de alguna manera lo ha reconocido el ex canciller y también lo dijo un ex subsecretario de Gobernanza. ¿Usted recuerda ese voto de rechazo al correísmo, doctor Rivera? Sin embargo, muchas voces han repetido que dentro del gobierno está infiltrado el correísmo. ¿Usted también lo cree? Por una razón, Lenin, porque el movimiento, creo, no fue nunca una estructura partidaria fuerte que haya tenido inserción en la estructura social ecuatoriana. Me parece que se construyó un movimiento de clientela y de adhesión personal, más que de sentido de pertenencia a una idea, a un proyecto democrático y libertario para el Ecuador. Ese es el problema. Y lamentablemente el problema de los partidismos ecuatorianos
es que son excluyentes, que marginan, que son celosos, que no quieren que lo mejor venga. Me parece que el gobierno está a tiempo para reclutar gente nueva. Hay una nueva generación de profesionales jóvenes ecuatorianos con ideas brillantes. Y sí preocupa, obviamente, cuando usted ve las instituciones o en la estructura administrativa y burocrática de las provincias repleta del correísmo. Le voy a dar un hecho. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que en el Consejo Nacional Electoral el gobierno mantenga una luna de miel con el correísmo? No se explica. Volvamos a la Asamblea, doctor Rivera. Mañana se va a buscar reformar la ley de comunicación desde la visión del correísmo y se van a cooptar las 2 vicepresidencias. ¿Qué viene después? ¿Nuevas amnistías para los violentos de junio? ¿La tan ansiada Comisión de la Verdad? Bueno, no solamente que la destitución de la señorita Yesenia Guamaní fue inconstitucional. Este es uno de los pocos países donde se destituye a un asambleísta de su función por el delito de plantear una moción. Los señores legisladores ecuatorianos no se han enterado de que hay un principio que está vigente desde la etapa medieval en Inglaterra, que se llama la inviolabilidad parlamentaria. El parlamentario no es jurídicamente responsable por lo que dice y por lo que vota. Probablemente mañana harán un arreglo para dejar vacantes en el Consejo de la Judicatura y repartirse la primera y segunda vicepresidencia y 2 puestos en el CAL. ¿Para qué? Para facilitar los juicios políticos, para defenestrar al Consejo de Participación Ciudadana y copar todas las funciones del Estado. Esa es la estrategia del correísmo. Yo esperaría, como en muchos otros actos, que la sensatez siga conduciendo a parlamentarios como quienes pertenecen al Partido Social Cristiano o Izquierda Democrática, porque muchos legisladores de la IDEI de Pachacútec no habrían llegado al Parlamento si no habría sido por la seducción en la campaña de Herbas y de Yacu Pérez. Eso refleja el alto nivel de descomposición y de mediocridad en la Asamblea. Ante esto, doctor Rivera, ante este plan, ante este objetivo abierto que ha expresado pues UNES, ¿qué le queda al gobierno? ¿Una consulta popular? Porque está claro que la muerte cruzada es un escenario que no quiere transitar. Muy poco porque Lenin en la política cuenta mucho lo que se denomina el sentido de la oportunidad y el sentido de descubrir cuál es el momento. El gobierno tuvo una etapa con un altísimo nivel de credibilidad. Ese era el momento para una consulta popular y para hacer que el pueblo dirima este conflicto y esta tensión, porque todos los ecuatorianos sabíamos cómo iba el deterioro de la relación entre el gobierno y la mayoría que la perdió en el Parlamento. Una consulta popular en este momento puede ser un arma de doble filo, porque no siempre los electores examinan la virtud de las propuestas. A veces el elector juzga el comportamiento del gobierno y de un presidente y se colocaría en el riesgo de una pérdida estrepitosa. Y sobre eso, las señales del gobierno en los últimos meses siempre van en distintos senderos que confunden a la opinión pública. Y hay que tener habilidades para saber cómo es que se cae para arriba, y parece que el gobierno no las tiene. Ramiro Rivera, consultor político, ex vicepresidente del Congreso, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenín. Al volver, Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, se prepara el censo poblacional, pero hay lugares muy puntuales donde ya arrancó, y las cifras de desempleo, de inflación. Ya regresamos. Un censo es una radiografía profunda que permite primero saber la realidad del país en distintos ámbitos, y con esa data se puede y se debe establecer una política pública que apunte a corregir las distorsiones sociales que se acarrean desde hace tiempo. Y el país, después de 12 años, va a actualizar esta información, y queremos conocer más detalles sobre este proceso, y para ello hemos invitado, nos acompaña Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Roberto, buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Buen día, Lenin. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Antes de ir al tema del censo, hagamos una revisión situacional de lo que está pasando hoy en el país. El empleo adecuado, cómo se encuentran las cosas. ¿Se mantiene la cifra de 350.000 empleos generados, que es el dato de diciembre del año pasado, o esos valores se redujeron? Bueno, con respecto a estadísticas laborales, creo que es importante primero dar un contexto. A veces la memoria o las cifras, detrás de las cifras existen personas, pero quisiera contar un poco más lo que ha pasado en los últimos al menos 8 o 10 años en el Ecuador. Desde el año 2014 hasta el año 2019 tuvimos una contracción importante del empleo adecuado. Caímos del 48.8% al 38.8%. ¿Qué quiere decir esto en número de personas? Que en ese lapso de tiempo cerca de 250.000 personas dejaron de tener un trabajo por el cual obtienen un ingreso igual o superior al salario mínimo. Luego vino una pandemia en la cual se destruyeron cerca de 700.000 empleos adecuados. Y a partir de mayo 21 hasta mayo 22, en el neto hemos tenido una recuperación muy correlacionada y explicada por el plan de vacunación que ha permitido obviamente que más personas salgan a trabajar. Y a la fecha se tienen cerca de 275.000 personas en la comparación anual. ¿Qué es lo que existe detrás de esto? A pesar de, insisto, 2014-2019 una contracción sostenida, luego un desplome por la pandemia y finalmente en este último año, a pesar de tener una contracción, perdón, a pesar de tener complejidades por duros inviernos en diciembre y enero, variantes del Omicron, de la pandemia, de la COVID en los primeros meses también y el contexto internacional hace que en este último año tengamos esta cifra. Ahora, las personas que nos escuchan dirán, bueno, la situación sigue compleja, pero lo que podemos ver tanto con la encuesta del INEC, así como los registros administrativos del IES, se puede observar obviamente que las personas cada vez empiezan a tener nuevos ingresos, nuevos trabajos. Todavía no llegamos a los niveles prepandemia, pero es lo que el instituto puede informar hasta la presente fecha. Esa es la mirada general, Roberto, pero en los sectores rurales, ¿qué pasa? Allí la pobreza y el desempleo son la norma desde siempre. Lo que usted acaba de mencionar es el gran desafío que tenemos como país, son temas estructurales. En el 2007, en el 2010, en el 2014 seguíamos enfrentándonos con niveles altos de, por ejemplo, de empleo no formal, donde casi, por ejemplo, en la parte rural, apenas el 17.5% de la población económicamente activa de la parte rural logra tener un ingreso equivalente al salario mínimo. De allí que consecuentemente también afrontemos niveles de pobreza que superan el 45%. Pero esto no es un tema de hoy, no es un tema de hace un año, son temas estructurales que obviamente desde la Oficina de Estadística tenemos la obligación de monitorear para que luego los hacedores de política pública, los analistas puedan diseñar las mejores políticas públicas. Roberto, ¿qué hay de la inflación? ¿Se tienen ya los últimos datos, los que dan cuenta de lo que ocurrió en junio, o todavía hay que esperar unos días más? Sí, ya tenemos las cifras de inflación correspondientes al mes de junio. Y para las personas que nos escuchan, ¿qué es esto de la inflación? Se habla mucho, pero parece que se comprende poco. La inflación es básicamente poder captar los precios o medir los precios de una canasta de bienes y servicios que se considera que es representativa del patrón de consumo de los ecuatorianos. En el último año, al comparar esta canasta entre junio 2021 y junio 2022, tenemos un crecimiento de 4,23%. Quiere decir que en promedio se ha encarecido en 4,23% adquirir esta canasta. Ahora bien, en el último mes, entre mayo y junio, la inflación que se conoce como la inflación mensual, creció en 0,69% y estuvo explicada principalmente por el encarecimiento de los bienes de primera necesidad. Dicho de una manera más sencilla, el paro nacional terminó encareciendo el costo de vida. Es así que el costo de la canasta básica familiar entre mayo y junio se encareció en $15.90. La buena noticia, Lenin, es que obviamente al finalizar el paro y sobre todo al tener otra vez la apertura de las carreteras y demás, estos bienes que son perecibles, hortalizas, pollo, huevo y demás, están regresando a sus niveles, digamos, previos al paro nacional, y esperamos que obviamente el costo de esta canasta, que es
de la canasta básica, que es la más sensible, la más fundamental que tienen los ecuatorianos, retorne a los niveles previos al paro nacional. Roberto, vamos al tema del Censo Ecuador 2022, cómo se construyó el cuestionario, cuáles son los aspectos que al Estado le interesa determinar. Y se lo pregunto porque las sociedades evolucionan y hoy no se va a consultar exactamente lo mismo que se indagó en el 2010. Bueno, lo que usted mencionó, Lenin, en su introducción, han pasado 12 años. Si cerramos un ratito los ojos, imaginamos todo lo que ha sucedido durante ese periodo de tiempo. La población vino creciendo. Hemos tenido un terremoto en abril del 16, luego tuvimos un flujo migratorio importante de hermanos venezolanos que se estima en alrededor de 500,000. Finalmente una pandemia que a la fecha las estimaciones son de cerca de 75,000 muertes en exceso. Todos estos, este pasar del tiempo ha hecho que como Estado, como sociedad, hemos empezado a tener una lógica de miopía, de astigmatismo, porque la calidad de la información ha perdido precisión. De allí la importancia de volver a invertir en información. Y es así que el presidente de la República, el 18 de mayo, firmó un decreto ejecutivo en el cual declaró de interés y prioridad nacional realizar este próximo censo de población. Censo que es inédito, que es la primera vez que lo vamos a hacer de una forma distinta. Y ahí me dirijo a la población. Ahora ya no necesitamos quedarnos un día domingo en casa esperando que llegue el censo. El país necesita reactivarse. Hemos pasado un paro nacional, sabemos cuánto nos cuesta paralizar la economía un día. Por eso el INEC, consecuente con la realidad y sobre todo con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información, haremos un censo distinto, en el cual en el mes de octubre, aquellos hogares que tienen internet se van a poder censar desde la comodidad de su casa. Y luego, aquellos que no tienen internet, que es el otro 50% de la población, se podrán censar visitando, obviamente esperando en su casa, pero ya no durante un día, sino durante 6 semanas, del 7 de noviembre al 18 de diciembre, nuestro personal visitará todas las viviendas para poder realizar este nuevo censo de población. Roberto, ¿hay ya elementos que permitan una evaluación temprana al ejercicio piloto de este censo que empezó a realizarse de forma presencial en 4 cantones del país, incluidos 3 amplios sectores de Guayaquil? Sí. Lo que usted acaba de mencionar, Lenny, el INEC sigue trabajando, se sigue preparando. En estos días estamos haciendo un simulacro en Mocha, en Pimampiro, en Sozoranga, en Loja y en 2 barrios en Guayaquil, con el objetivo de poner a prueba nuestros instrumentos de captura, nuestro protocolo de seguridad, poder articular debidamente, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, de tal suerte que cuando lleguemos a ese 7 de noviembre estemos lo suficientemente preparados para garantizar la seguridad de nuestro personal civil y también para que la ciudadanía pueda tener una encuesta, que es este censo de población, que sea de la forma más dinámica y más sencilla. Mi llamado acá es que a las personas que nos están escuchando, el censo es extremadamente importante. Muchos dirán, bueno, ¿y esto para qué, Lenin? ¿Para qué me van a volver a preguntar cosas tan básicas? Resulta que como Estado, como país, necesitamos un momento en el tiempo volvernos a conocer, conversar con la familia, cuál es nuestro nivel educativo, nuestro nivel de discapacidad, cómo están las características de la vivienda, porque resulta que esa información luego es extremadamente útil para que el Estado en su conjunto, el gobierno central, el gobierno seccional y el sector privado puedan tomar mejores decisiones. Les doy apenas un ejemplo. Tenemos que luchar contra la desnutrición crónica infantil. Hoy no tenemos precisión y exactitud de efectivamente dónde están los niños. El censo es esa gran oportunidad para poder mejorar las condiciones de vida de nuestros niños y niñas. Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Aquí terminamos con las entrevistas, las noticias continúan en Televistazo, en La Comunidad. Nos volveremos a encontrar el día de mañana. Hasta entonces.